En 1881, Joseph Jules de Guérin fue el primer neurólogo en identificar qué zonas del cerebro intervienen en la lectura y el pionero en el estudio de la alexia. Descubrió un paciente que quedó incapacitado para la lectura a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Pero en 1838, Kendrick, en su libro llamado Tratado Filosófico de Medicina Práctica, realizó una descripción de un paciente en la cual se muestra una descripción a lo que en un futuro conoceremos como alexia. Pero, ¿qué es la alexia? La alexia es un trastorno del reconocimiento y comprensión de los signos o símbolos gráficos de la lectura impresa y manuscrita, el cual se describe como un trastorno adquirido para comprender el lenguaje escrito a consecuencia de un daño cerebral. Generalmente va acompañado de la pérdida de la escritura, aunque la persona pueda hablar y entender la lengua hablada. Las alteraciones en la selección de la información visual implican un cuadro clínico cuyas alteraciones principales incluyen trastornos graves de la comprensión del lenguaje escrito, de la lectura en voz alta y de la escritura a la copia. Este cuadro clínico se conoce bajo el nombre de ceguera verbal pura, alexia agnóstica o bien alexia sin agrafia. Tipos de alexia. Alexia pura o alexia sin agrafia. Este tipo de alexia es aquel en el que únicamente aparecen dificultades severas o la completa imposibilidad en el reconocimiento visual de letras o palabras, pudiendo sin embargo el sujeto escribir correctamente. Síndrome de desconexión por lesión del lóbulo occipital izquierdo y del esplenio del cuerpo calloso. Esto determina que la información visual llegue solo al lóbulo occipital derecho. No es la más habitual, dado que suele implicar una afectación bilateral, de tal manera que la información visual no puede pasar a las áreas que interpretan y generan el lenguaje, en el hemisferio izquierdo. Alexia central o con agrafia. Es una alteración en el reconocimiento de palabras escritas, pero también en su producción. Dicho de otra manera, en este caso nos encontramos con que el sujeto no puede leer ni escribir. Es posible que también posea anomia, teniendo problemas a la hora de identificar objetos y estímulos visuales más allá de la lectoescritura. Este tipo de alexia se suele corresponder con lesiones en el giro angular, el cual se encarga de procesar la información de tal modo que las letras se pasan a fonemas o sonidos y viceversa, algo necesario tanto para leer como para escribir. Alexia anterior o con afasia. Se caracteriza por la dificultad para leer o denominar letras ancladas y palabras gramaticales, también llamada alexia frontal. Estamos ante una circunstancia en que no solo se producen alteraciones a nivel lector, sino también en la producción del habla. En este caso, la lesión está producida generalmente a un nivel más frontal, siendo su funcionalidad parecida a la de un sujeto con afasia de Broca. Suele ser habitual que existan menos problemas con palabras familiares para el sujeto que en comparación al resto de las alexias. La base anatómica de este déficit sugiere que la región occipitotemporal inferior es la implicada en los procesos de lectura. Existen dos vías de fibras esenciales para la conexión entre estas áreas y las áreas del lenguaje. Por una parte, las fibras interhemisféricas a través del esplenio ventral que conectan las áreas asociativas visuales del hemisferio derecho e izquierdo en las áreas 18, 19 y 37 de Brodmann. Desde allá, la información es enviada a las áreas temporoparietales, incluyendo la circunvolución angular y las áreas posteriores, superiores y medias del lóbulo temporal en las áreas 21, 22 y 40 de Brodmann. Por otra parte, existen conexiones intrahemisféricas de tipo occipitoparietales y occipitotemporales. Las causas principales de este síndrome son las lesiones que afectan a la corteza visual izquierda y al giro del cuerpo calloso. Así queda la corteza visual derecha desconectada del área de integración visual del hemisferio parietal dominante, que se denomina como centro de la lectura y de la escritura. Los estímulos que llegan a la corteza visual han de ser transmitidos a este centro para su análisis, por lo cual la interrupción de esta vía provocaría solo afectación de la lectura.
pues el referido centro de la información de la imagen óptica en las letras que posee puede conducir la mano en la escritura. Sin embargo, para la interpretación de la lectura es necesaria la integración de la información de ambos hemisferios. Sintomatología. Algunos síntomas son premonitores, entre los cuales se puede destacar cefalea, jaqueca de tipo oftálico, sensación de tensión, pesadez gravativa en una porción del cráneo. Se encuentran algunos trastornos visuales como moscas volantes, sensación coloreadas y deslumbramiento, etc. Algunos trastornos auditivos de tipo subjetivo como zumbidos, vértigo, etc. También se ven algunos trastornos psíquicos como la inestabilidad de la atención, disminución de la memoria, modificación del carácter o depresión. Tratamiento de la alexia. El tipo de tratamiento dependerá de diferentes factores y para su realización se requerirá un equipo multidisciplinario en el que existan especialistas como neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Lo primero será determinar y tratar la causa de la aparición de la alexia. En su mayoría, un diagnóstico temprano permitirá un mejor trabajo a nivel de tratamiento y puede llegar a evitar empeoramientos. Por ejemplo, si estamos ante una infección o ante un tumor, estos pueden crecer y generar más daño. Será necesario emplear un programa de rehabilitación individualizado, siendo el más habitual el uso de terapias del lenguaje y diferentes tipos de estimulación cognitiva. La psicoeducación también será importante tanto para las personas como para su entorno, para comprender lo que ha ocurrido y sepan aplicar diferentes medios para que las dificultades no supongan una limitación. También puede ser importante trabajar la esfera afectiva, el autoconcepto y la autoestima, que pueden verse alterados por la presencia del déficit.